Muy bien, vamos a ver cómo desatamos este nudo gordiano que en verdad es una suerte de problema muy complejo y le vamos a pedir a Mauro que nos dé algunas pistas. Adelante, Mauro. Yo creo que el primer problema surge porque las inversiones o la cobertura ha ido siguiendo a la población, ¿no? Ya. Eso creo que es el pecado original del proceso. Ajá. ¿Por qué? Porque hemos crecido de manera desordenada en los últimos 60 años. Como ya se ha mencionado, las zonas de mayor riesgo son justamente la costa, donde hay menos agua. Y está concentrada ¿dónde? En las ciudades, donde tienes menos acceso al agua. ¿Y por qué? Porque la actividad económica también se concentró y no es normal que un país tenga una ciudad tan grande como Lima, por ejemplo, que esté que tiene el tercio de toda la población del país, 10 millones de personas, y que no tenga fuentes de agua directa. El río Rímac, por ejemplo, es un río que depende de otra cuenca. El agua viene de los Andes, ¿no? Uno a distancia de vista se pone en la cuenca del río Rímac y no va a observar dónde está naciendo el río, y es un río regulado. Entonces, la demanda ha ido antes que la cobertura, no hemos planificado. Yo creo que ese es el primer gran problema que tenemos. Tenemos que ver cómo crecer de manera ordenada. El segundo tema es, ok, ya la demanda nos ganó. ¿Qué tan rápido tenemos que ir? Tenemos que avanzar con inversiones. Conversábamos hace un rato que lo importante es saber qué hacer. Tenemos que tener con claridad una mirada de largo plazo, 20, 30 años, qué inversiones son las que tenemos que desarrollar. Una vez identificadas esas, correr con el propósito de su implementación. Y eso significa tener claridad de cómo lo vamos a desarrollar. Va a ser con obra pública, va a ser a través de obras por impuestos, puede ser a través de alguna participación privada, va a ser con tarifa. Tenemos que tener un ordenamiento claro de cómo se van a estructurar estas inversiones, pero tiene que hacerse rápido. Y el tercer elemento, que es una crítica, creo, en general, a la administración pública, nuestro sistema de inversión pública tiene que repensar el tema del agua, ¿no? Creo que a diferencia de alguna obra de inversión pública en la que se analiza, ¿no?, la rentabilidad social, la pregunta es, ¿las personas necesitan o no necesitan el agua? Obviamente que sí, casi escapa a un tema de si se necesita o no se necesita, sino es la forma más eficiente de cómo hacerlo más rápido para que se pueda tener el agua, obviamente con un crecimiento ordenado. Exacto. Yo creo que esos son tres elementos como para iniciar la discusión. Justamente, Mauro, para ver justamente cuán necesaria es ese acceso al agua, vamos a ver este siguiente video en donde hay personas que hablan de esa lucha diaria, el agua para ellos. A veces yo veía que habían madres embarazadas gestando, iban a traer su agua lejos, y era un poco triste ver esta situación que ellos sufrían. A ver, los niños, ya que mamá no podía, a veces enviaban hasta traer agua lejos, nos puede ser peligroso que ellos podían ir. Y como ahora tenemos agua en nuestra vivienda, los niños, ahora su preocupación es levantarse temprano, alistarse para ir a estudiar, ya no a cargar agua. Cuando tomaban agua sin clorar, había mucha enfermedad, anemia, había mucha diarrea, los niños se enfermaban. Cuando empezaron a tomar agua clorada, todo cambió. La experiencia es muy bonita, muy agradable, ¿no?, para más que nada la familia, nuestros hijos, que no se emocionaron con ya la presencia del agua en el domicilio, abrir el caño, nos cambió todo. Nos cambió todo, nos dio una calidad de vida. Porque hay veces no teníamos el agua, como dicen, ¿no?, teníamos que hacer la higiene con alcohol, a veces teníamos una toallita con papel, ¿no?, higiénico para poder, o un trapito, mojar con eso y bañarnos, ¿no? Pero ahora ya no, ya. Lo más rápido, vas, abres la ducha, te bañas y con la misma te secas y sales directo. Tenemos el agua prácticamente las 24 horas del día ya. Ya sin incomodidad, ¿no?, para nosotros, infecciones del estómago, ¿no? Eso ha reducido fuerte, ¿no?, fuerte. Ese dinero que empleaba para gastar prácticamente un promedio de 50 soles o un poco más, estoy empleando para construir mi casa. Contento, ¿no?, ya, porque el agua es vida. Yo no tengo agua hace 20 años. Y hace 20 años sigo jalando mi agua y sigo utilizando el silo. Si te quieres bañarte, tienes que bañarte a punta y jara. Y nosotros no conocemos qué es un ducha, qué es un baño que es normal, como ven parte baja. Si realmente nosotros quisiéramos que tengamos agua y desagüe, ya no sufrirlo así cargado, ya no estar así con el silo. Son semanas que no tienen agua. Ya viene agua, ya tienes que hacer la cola desde las 12, 1 de la mañana sentado para que puedas llenar tu agua. Si quedaste sin agua, ya tienes que esperar hasta la otra semana que hay agua. Ahí entre vecinos pelean porque no alcanzan el agua. Hoy día no habrá almuerzo porque no hay agua. Y hay mamás que se van a trabajar, entonces dejan confiar a sus niños que va a haber almuerzo acá. Aquí nosotros sufrimos mucho del agua porque a veces no hay agua, a veces hay que hacer guardia para el agua.
hay que turnarnos para llenar, hay que esperar no, toda la noche a veces porque no hay presión del agua, entonces tenemos que esperar hasta que llegue, o sea, bien bajito ahí, y no sube pues para el cerro, para nosotros acá no sube, entonces tenemos que hacer guardia y así nos pasamos a veces toda la noche. Si no tenemos agua, ¿cómo hacen esos niños, los adultos? Y también ya cuando no hay agua cargamos en baldes. Así, la cosa es de tratar de solucionar para cocinar aquí en la ollita común, los jardines de Santa Rosa. Imagínense, todavía hay personas que tienen que diariamente, y particularmente las mujeres, usar de su tiempo 2 o 3 horas dedicadas solamente a encontrar agua en pleno siglo XXI. Como decía Mauro, hay un problema de demanda. Probablemente ya se desbordó la demanda y no estamos teniendo soluciones rápidas al respecto, Flavio. ¿Cómo podríamos solucionar este problema de gestión, oferta inadecuada? Creo que el video nos muestra que el problema social que tenemos es un severo deterioro en el bienestar de las familias, ¿no? En todas sus dimensiones, ¿no? Desde el derecho político, los costos económico y la reducción en la calidad de la vida cotidiana, ¿no? A nivel social. Y uno podría decir que incluso el problema viene desde tan atrás como con la colonia, ¿no? O sea, la ocupación española se ubica cerca del mar por los puertos. Cuando los pueblos originarios en el Perú estaban y controlaban de manera perfecta las fuentes de agua, ¿no? Mira lo que en Ica hasta hoy día se utiliza construcciones pre-incas para la agricultura, ¿no? Entonces hay una ocupación del territorio que no está alineada con cómo es que los recursos, en particular el recurso agua, está distribuido en el territorio, ¿no? Y entonces lo que está detrás es que en el Perú, en particular a partir de los 90, la palabra planificación es solamente eso, una palabra, ¿no? El mensaje en los 90 era el pragmatismo político. Y en el pragmatismo político la planificación no existe, ¿ya? Y eso es gravísimo cuando estamos hablando de un tema, de un recurso que necesita tener un tratamiento de largo plazo. Y sobre eso está el tema de, entre otros, de la ocupación del territorio, que hace que no haya una orientación en términos de cómo la población se tiene que expandir en función hacia dónde es más barato llevar el agua, como ocurre en Chile nomás. El que te marca para dónde va a crecer la ciudad es la empresa de agua, porque te dice dónde es más barato construir. Interesante, porque además hasta que encontremos la solución óptima tenemos que dar respuestas urgentes. ¿Qué respuestas urgentes podríamos plantear, Sael, en función a la experiencia que tiene el Banco Mundial? Sí, más que urgente, importantes. Yo creo que antes hemos hablado también del tema de la priorización. Yo ahí tengo una visión un poco diferente. Sí que es verdad que hay que priorizar más el sector de agua, pero como decía, la plata que se prioriza no se ejecuta. Entonces también, además de priorizar, que también hay que asegurarse que se fortalecen esas capacidades para ejecutar, ¿no? Y se desarrollan esos mecanismos para que se puedan, el dinero que se dedica se traduzca en conexiones, ¿no? Si hemos llegado donde se ha llegado, que el avance ha sido importante a pesar de todos los retos que quedan, ha sido a pesar de esa falta de capacidad, ¿no? Entonces esa es una prioridad, yo creo. Luego también es el tema en qué se invierte, porque sí, hay mucha plata, pero el tema es, se está invirtiendo quizás en redes y no se está pensando en las fuentes, de lo que estamos hablando. Interesante. O no se está pensando en el tratamiento de aguas residuales, que contaminan las fuentes que luego tomamos para abastecer el sistema, ¿no? Entonces, en eso también es un tema de cómo más que cuánta plata se dedica, que también es cómo se canaliza esa plata hacia el sector, para crear incentivos y que todos los actores que intervienen, desde el gobierno central, el regional, el local, los prestadores de servicio, entiendan cuáles son esas prioridades, ¿no? Tengan un hilo conductor y que esas transferencias fiscales tan importantes que realiza el Estado de la Nación no sean a beneficio de inventario, sino que sean alineadas con esa planificación que se menciona que es tan importante para que bueno, se alcancen esos objetivos, que al final es los objetivos de los vecinos que hemos visto en el vídeo, ¿no? Ahora estamos ante una situación inminente, que es el asunto del fenómeno del niño global. ¿Vamos a estar preparados? ¿No vamos a estar preparados? ¿Qué podemos hacer milagros? Porque en verdad ya solamente pensar en las zonas que sí tienen facilidades nos alarma cómo será. Pero hay una cosita antes de que entre milagros. Yo creo que tenemos que tomar conciencia que lo que tenemos no es una política pública
de agua potable y saneamiento. Lo que tenemos es una política pública de construcción. Entonces, el enfoque está en infraestructura. Ahí está la madre del cordero. Esa es la madre del cordero, cuando en realidad la política pública debería estar orientada a ver cómo tú generas bienestar en las familias a partir del abastecimiento de agua. Entonces, si nuestro indicador de éxito es número de conexiones, sin pensar en la cantidad de horas que pasa, ¿no? O si las personas usan bien el agua, ahí no arreglamos el problema de fondo. ¿Qué vas a hacer, Milagros? Ahí, Maite, justo me voy a agarrar lo que decía Flavio, porque justo me parecía que faltaba como una parte, ¿no? Lo que queremos es calidad de servicio. Calidad de servicio para ese ciudadano, lo que le tiene que llegar. Y eso significa cantidad, ¿no? Cantidad de agua, calidad de agua y número de horas de agua. No es lo mismo, no es cierto que yo tenga 2 horas al día, cada 3 días. Tenga 10, o que yo tenga 2 horas al día, como tú dices, cada 3 días, que yo tenga 24 horas todos los días. Ah, no, pero tengo acceso porque yo he contado número de conexiones. Que tengo la conexión, pero por supuesto que tengo la conexión, pero no es lo mismo. Ahora, eso es totalmente clave porque el bienestar no es lo mismo. Claro. Tal cual, Sael. Solo un tema ahí que se menciona, ¿no? Creo que la mirada tiene que ser multisectorial, ¿no? Creo que siempre lo hemos mirado como un problema del sector vivienda, construcción y saneamiento, cuando en realidad involucra a todos. Cuando hablabas hace un rato sobre el tema de agua segura, en realidad es la definición del agua que tiene cloro que protege al agua para que la persona pueda tomarla prácticamente del caño. O sea, que esté potabilizada. No. Y las empresas, cuando lo hacen, hemos hecho un estudio el año pasado en varios colegios para tratar de determinar cuáles son los niveles que llega de cloración, y llega efectivamente cloración en las zonas periurbanas más alejadas, llega con la cloración adecuada. El problema está que muchos de nuestras casas tienen sistemas de almacenamiento, por ejemplo. Y en estos sistemas de almacenamiento, el agua puede estar horas por la discontinuidad que existe, pero ¿cuántas casas realmente limpian estos sistemas de abastecimiento, de almacenamiento? Entonces, cuando uno dice, esta agua que finalmente uno va a tomar directamente, ha tenido que pasar por estos reservorios o ha tenido que pasar por estos tanques elevados que lo vemos en todas las ciudades del Perú prácticamente, ¿quién es el encargado de verificar que se esté llevando a cabo la limpieza adecuada de ese sistema interno? Las municipalidades tienen un papel, el Ministerio de Salud tiene un papel. Tenemos que ser también nosotros ciudadanos conscientes que para que el agua sea segura, no solo es el papel de la empresa que te está entregando el agua en el punto de conexión de tu casa, sino que la forma como está diseñada el sistema interno de tu casa es un tema de responsabilidad también de la población. Claro, hablando obviamente de la calidad, ¿no es Así cierto? es. Para irnos al corte, ¿cómo vamos a en verdad enfrentar entonces este problema del fenómeno del niño? A ver, Milagros. Yo quiero retomar, y es aplicable también para el fenómeno del niño, lo que son bloques, ¿no? Uno es inversión pura y dura, no podemos abstenernos de eso. Los otros son lo que son capacidades, y significa capacidad para saber hacer las cosas desde el mismo proyecto hasta poder gestionarla, para poder administrar ese dinero, para poder ejecutarlo y para poder tomar la mejor decisión. ¿Cuál es el modelo? Finalmente, como dice Flavio, el privado no es la solución en todo sitio, puede ser en algunos lugares, posiblemente para las plantas de tratamientos residuales pueda ser la mejor opción, ¿no es cierto? Para otros no. Pero cada lugar, Maite, tiene sus propias características y su propia disponibilidad también de recursos. Entonces, si yo tengo, inversión, tengo capacidades, tengo cuál es la mejor forma de gestionarlo de acuerdo a las condiciones del territorio, y el otro, la cantidad de recursos que dispongo. Porque no será lo mismo Lima que Pucallpa, que Cusco, que Piura. Totalmente. Entonces, yo diría que si tenemos por lo menos esas variables, y si a eso le sumamos el fenómeno del niño, que se transversaliza a todo, pues vamos a saber, ¿cuánta inversión requiere? ¿Qué tipo de capacidades tengo que tener para enfrentarlo? Tú lo estás planteando de manera muy interesante, Milagros. Vamos a regresar con eso. Es como una suerte de Lego, o de cubo mágico. Vamos a ver cómo hacemos que las tres líneas se junten. Ahora volvemos después del corte de Flavio contigo. No se vayan, que esto es Pensando en el Perú. Vamos a volver con el Lego, a ver cómo lo armamos.